Me llamo Isadora Méndez. A mis 68 años, he aprendido que el silencio puede decir más que cualquier furia. No soy rica ni extraordinaria, pero siempre he sido firme en números, orden, responsabilidad. Después de 40 años como contadora, te acostumbras a que las cuentas cierren. Las personas esas nunca lo hacen, menos aún la familia. El sol de la tarde se colaba por el parabrisas del viejo Volkswagen de mi esposo mientras doblaba hacia el viñedo. La entrada brillaba blanca, adornada con rosas. Desde lejos se escuchaban risas flotando en el aire, las risas de mi hijo. Estacioné al borde del camino de grava. Me ajusté el vestido azul marino que había elegido con cuidado y respiré hondo, con un temblor que no quería admitir. En mi bolso llevaba la invitación, impresa en papel marfil con relieve que yo misma había pagado. Los invitados me miraron mientras avanzaba por el sendero. Rostros conocidos, amigos de Javier, socios de los Guzmán, sonrieron con incertidumbre. Sus ojos saltando entre mi vestido y los autos relucientes estacionados cerca. Escuché murmullos. Seguí caminando. Entonces lo vi. Mi único hijo, de pie junto a la puerta, con su smoking impecable y un clavel perfectamente prendido. Por un segundo se pareció a su padre, pero luego su expresión cambió. Su mandíbula se tensó. Metió las manos en los bolsillos. Mamá dijo en voz baja: no debías venir. Creí que había oído mal. Perdón. Sus ojos se quedaron fijos en la grava. La familia de Camila querían una ceremonia más íntima. Es complicado. Por favor, vete antes de que alguien note. Por un instante, todo en mí se detuvo: la música, las voces, hasta la brisa. Miré la puerta detrás de él, las flores, la cinta que yo había comprado para la florista cuando Camila dijo que el presupuesto estaba ajustado. No sentí lágrimas, solo esa calma extraña que llega cuando dejas de fingir que encajas. Sonreí. Ajusté la correa de mi bolso y dije: está bien, Javier, pero antes de que me vaya, revisa tu celular. Frunció el ceño. ¿Qué solo revisa? Me di la vuelta y caminé hacia el auto. El crujido de la grava bajo mis zapatos, mezclándose con el primer zumbido suave de sus notificaciones, que crecía más fuerte mientras el viñedo comenzaba a callar. Y 2 semanas antes, la primera señal de todo esto había llegado con una llamada que nunca olvidaré. La llamada llegó un jueves por la tarde. Mientras podaba los arbustos de lavanda detrás de la casa, no reconocí el número, pero tenía el código de área de Ciudad de México. Me limpié las manos en el delantal y contesté, alegre sin pensarlo: señora Méndez, hola, soy Camila. Su voz era suave, educada, del tipo que viene con años de escuelas privadas. Siempre me había caído bien, o al menos quería que me cayera bien. Hola, querida, dije. ¿Todo bien con el catering? Javier mencionó que... No es urgente, me interrumpió. Demasiado rápido. Es sobre la boda. El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar mi propio latido. Mis papás y yo hemos estado ultimando la lista de invitados, continuó. Sus palabras cuidadosas, como si fueran de cristal. Es complicado, pero creen que tu presencia podría hacer las cosas un poco incómodas. Para ellos, están acostumbrados a cierto nivel. Me quedé inmóvil, con las tijeras de podar colgando inútiles en mi mano. Incómodas, repetí. Espero que lo entiendas, dijo Camila suavemente. Javier está de acuerdo en que así será más fácil. Más fácil. La palabra cayó más pesada que cualquier insulto. Le agradecí por llamar, porque los modales sobreviven a todo. Y colgué antes de que mi voz me traicionara. El resto del día pasó como agua por las grietas, silencioso, imparable. Javier no llamó esa noche, ni la siguiente. Cuando intenté contactarlo, la llamada fue directo al buzón después de un timbrazo. El domingo dejé de intentarlo. Esa noche, preparé un té y me senté en la mesa de la cocina, donde mi difunto esposo alguna vez cuadraba nuestras cuentas con un lápiz afilado y una sonrisa cansada. Saqué su viejo cuaderno de cuero gastado, confiable
y comencé a listar lo que había pagado a lo largo de los años: la universidad, el primer coche, el depósito del departamento, el arranque de su negocio, el anticipo para el lugar de la boda. Las columnas sumaban perfectamente, como siempre lo hacen los números cuando la verdad no se esconde. La tinta se corrió un poco bajo la luz de la cocina, difuminando la suma hasta que casi parecía piadosa. Cerré el cuaderno y puse mi mano sobre su cubierta desgastada. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj junto al refrigerador. Cada segundo sonaba como una decisión formándose. Cuando el té se enfrió, ya sabía exactamente qué haría después. La llamada llegó justo después del desayuno el lunes siguiente. Estaba ordenando recibos en la mesa de la cocina, como solía hacer para cerrar el trimestre de mis clientes, cada página en su lugar, cada total exacto. El teléfono vibró contra una pila de sobres. Señora Méndez, dijo una voz familiar. Soy Mauricio Torres, del Banco del Pacífico. ¿Cómo está esta mañana? Mauricio había manejado mis cuentas por más de 20 años. Era joven cuando lo conocí, nervioso en un traje 2 tallas más grande, pero se había convertido en un hombre amable y preciso, de esos que aún llaman para confirmar detalles en persona. Estoy bien, Mauricio, dije, aunque sentía la garganta apretada. ¿En qué te puedo ayudar? Solo quería verificar una serie de transferencias programadas bajo su firma. El fondo para la boda de los Guzmán. Correcto. Los pagos finales suman 620,000 pesos el lugar, el catering, el saldo de la luna de miel, algunos costos de impresión. Hizo una pausa. Profesional pero amable. Autoriza estos pagos. El aire en la cocina se volvió más ligero. Casi podía escuchar el leve tic-tac del viejo reloj de pared de mi esposo, el mismo que marcaba nuestras noches mientras construíamos una vida peso a peso. Los números cuentan historias. Isa, solía decir, asegúrate de que la tuya termine limpia. Miré mis manos firmes, prácticas, las que criaron a un hijo y pagaron todo lo que él soñó. Hubo un tiempo en que decir sí era automático, pero ahora solo podía escuchar la voz de Camila en ese tono cuidadoso. Están acostumbrados a cierto nivel. Mauricio, dije lentamente. Necesito revisar esas transacciones antes de que salgan. Claro, respondió. ¿Las pongo en espera? Sí. Detén todo. Escuché el leve clic de las teclas. Un suave tono de confirmación. Sin problema, señora Méndez. Nada se moverá sin su aprobación. Cuando la línea quedó en silencio, me quedé un momento más, con la luz de la mañana reflejándose en el cuaderno sobre mi mesa. Lo cerré con cuidado. Respiré hondo y sentí el primer pequeño pulso de control regresar a mí. 2 días después de la llamada de Mauricio, tomé el tranvía al centro por primera vez en meses. La ciudad tenía ese brillo primaveral que hace que todo parezca honesto, a veces demasiado. Llevaba el viejo portafolio de cuero de mi esposo en el bolso, con sus iniciales grabadas en oro desvaído. La oficina de Esteban Vargas no había cambiado en 20 años. Los mismos estantes de nogal, el mismo olor a papel y café impregnado en la alfombra. Esteban había sido el abogado de mi esposo y nuestro amigo. Cuando me vio en la puerta, se levantó de inmediato, su voz cálida por el reconocimiento. Isadora, ha pasado mucho tiempo. Así es, dije, tomando la silla frente a su escritorio. Necesito actualizar mi testamento, asintió lentamente, esperando mientras abría el portafolio y sacaba una hoja llena de mi letra ordenada cada cifra, cada cuenta, cada detalle. Quiero crear un fondo de becas, dije. La beca Clara Méndez, para mujeres jóvenes que estudien contabilidad o finanzas. Matrícula completa, renovable cada año. Las cejas de Esteban se alzaron. Y Javier será eliminado como beneficiario, dije con calma. Lo he apoyado bastante. Es hora de que las cuentas se equilibren. Me miró por encima de sus gafas. Esto va a desatar una tormenta. Lo sabes. Ya es hora de que aprenda de dónde viene el tejado que lo cubre. Trabajamos en los documentos durante 1 hora.
Mi firma fluyó sin titubear en el testamento, en los papeles del fondo, en la revocación de los préstamos que había garantizado hace años cuando Javier inició su negocio. El último formulario fue el cierre de una tarjeta de crédito, la que estaba ligada a su cuenta conjunta. Mientras Esteban recogía las páginas, dudó. ¿Estás segura de esto? Crucé las manos sobre mi regazo. Estoy segura. Él cerró una puerta mucho antes que yo. Afuera. El aire olía a lluvia. Caminé por la calle principal con el viento a mi espalda, el portafolio más ligero de lo que recordaba. Cuando llegué a la estación, ya no me sentía como una madre esperando una invitación. Me sentía como una mujer auditando finalmente su propia vida. El viñedo brillaba como postal esa noche, hileras de luces doradas colgando entre los robles. Meseros con charolas de plata sirviendo champán. Estacioné mi auto al otro lado de la carretera, lo bastante lejos para no ser vista, pero lo suficientemente cerca para observar por la veranda abierta. Las risas llegaban fácilmente en el aire fresco. Adentro, los Guzmán parecían perfectamente orquestados. La madre de Camila, Elena Guzmán, estaba en el centro de la mesa. Su voz brillante y suave como el cristal que sostenía. Era elegante, practicada, cada gesto ensayado, cada cumplido pulido. Le dije al organizador que la lista de invitados debía ser selecta, dijo, sonriendo a los presentes. Las bodas marcan el tono de un matrimonio. No puedes mezclar mundos que no encajan. La mesa soltó risas suaves, incluso desde donde estaba. Vi los hombros de Javier tensarse. Asintió a algo que dijo Elena, con una sonrisa pequeña y rígida en el rostro. Había visto esa expresión antes, cuando tenía 12 años y mintió sobre una ventana rota para impresionar al hijo del vecino. Ese mismo orgullo nervioso, el miedo a ser menos, por un momento. Casi quise golpear el cristal, recordarle de dónde venía, que su padre construyó un negocio desde un escritorio en nuestro comedor, no con la riqueza de alguien más, pero me quedé quieta. Un mesero se inclinó para rellenar copas. Camila tocó el brazo de Javier, riendo suavemente por algo que su padre susurró. Desde aquí, parecían una fotografía perfecta, una que no me necesitaba en el encuadre. Me quedé hasta que las luces se atenuaron y la música se suavizó. Luego encendí el auto. La noche de Guadalajara se tragó el camino, con reflejos de luces de la ciudad estirándose como cintas sobre el asfalto mojado. Bajé la radio y dejé que el silencio llenara el auto. Mis manos descansaban firmes en el volante, pero mi pecho dolía de maneras que no podía nombrar. Aprendió el silencio de mí, murmuré al parabrisas. Mi voz apenas un suspiro, pero para las cosas equivocadas. El camino descendió hacia casa y dejé que me llevara hacia la oscuridad. La música se tambaleó justo cuando llegué al auto. Una brisa recorrió los viñedos, trayendo un zumbido que no era parte del cuarteto de cuerdas. Era digital. Agudo el sonido de celulares vibrando sobre mesas cubiertas de lino. Por el rabillo del ojo, vi a Javier sacar su teléfono del bolsillo. Su sonrisa se congeló a media frase. La pantalla se iluminó una y otra vez correos, alertas, notificaciones bancarias. Frunció el ceño, desplazándose rápido. Camila se inclinó, la confusión tensando su mandíbula. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz demasiado alta en la quietud. Él no respondió de inmediato. El oficiante dudó en el altar, susurrando al coordinador. Los invitados intercambiaron miradas inciertas, su charla disolviéndose en silencio. En la terraza, la voz de Gregorio Guzmán se alzó, baja pero encendida. ¿Cómo que el pago no se procesó? El gerente del viñedo, un hombre amable llamado señor Campos, levantó su portapapeles con calma profesional. Lo siento, señor, pero la transferencia fue cancelada esta mañana por el titular de la cuenta. El saldo está pendiente. Es imposible, espetó Gregorio. Todo este evento estaba pagado. Ya no, respondió Campos, revisando su celular. Nuestro departamento de finanzas confirmó la reversión a las 10:47 de la mañana.
Vi la expresión de Gregorio pasar de arrogancia a incredulidad, luego a enojo. El rostro de Camila palideció bajo el maquillaje nupcial. Agarró la manga de Javier, susurrando algo urgente. Él abrió otra notificación: transacción del lugar rechazada, reserva de luna de miel cancelada, tarjeta cerrada. Levantó la vista hacia la puerta, buscando el sendero donde yo había estado momentos antes, pero ya estaba a mitad del camino de grava. Detrás de mí, la fachada de riqueza comenzó a resquebrajarse. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar. Los invitados murmuraban en pequeños grupos nerviosos. Una pariente de los Guzmán sacó su propio celular. Sus ojos abriéndose ante lo que veía, la voz de Camila rompió el murmullo. Javier, dime que esto no es cosa de tu madre. Él no respondió. Su celular vibró de nuevo. Miró la pantalla y vi sus hombros hundirse. La postura de un hombre que de pronto entendió quién había sostenido el suelo bajo sus pies todo este tiempo. El viento cambió, trayendo un leve eco de la fuente del viñedo. Seguí caminando. Mis tacones dejaron marcas pequeñas y deliberadas en la grava. El sonido medido, casi rítmico, al final del sendero. La última luz de la tarde se derramó sobre los viñedos, pintando todo de dorado. Alcancé la puerta del auto. Miré una vez hacia la terraza y vi el momento en que la imagen perfecta se hizo añicos. Luego subí y me fui, para cuando llegué a la carretera principal. El viñedo detrás de mí ya no resonaba con música. Era ruido ahora, voces desarticuladas, del tipo que llena un lugar cuando la gente se da cuenta de que la comodidad tiene un precio. Adentro, la ceremonia se había detenido a medio paso. El oficiante estaba torpemente junto al altar, sosteniendo su carpeta contra el pecho. El gerente del lugar, el señor Campos, carraspeó, su voz firme pero calmada. Disculpen, todos dijo, proyectándolo justo para alcanzar las primeras filas. No podemos continuar sin el pago confirmado. El murmullo se extendió como viento sobre pasto alto. Los invitados susurraban en sus celulares, intercambiando medias verdades y miradas sobresaltadas. El padre de Camila, Gregorio Guzmán, enrojeció, gesticulando hacia su futuro yerno. La boda de mi hija no se detiene por un error bancario, ladró. No es un error, señor, respondió Campos. El titular de la cuenta retiró la autorización. Tenemos la documentación. Javier se quedó muy quieto. El color se le fue del rostro mientras la verdad se asentaba. Las finanzas discretas de su madre habían construido ese día. No la fortuna de los Guzmán, el coche, el catering. Los anillos, todo había pasado por esa cuenta que nunca cuestionó porque nunca tuvo que hacerlo. Camila se volvió hacia él, la incredulidad torciendo su expresión. Me dijiste que tu mamá solo ayudaba un poco. Dijiste que tu empresa cubrió el resto. Pensé, tartamudeó y se detuvo. No había nada más que decir. Elena Guzmán se abanicó, su compostura resquebrajándose. Tenemos invitados de San Miguel, de Cancún. Haz algo. Gregorio, antes de que él pudiera responder. Otra voz se alzó desde la terraza lateral, el del catering. Un hombre con chaqueta blanca y portapapeles en mano. Disculpe, señor, mi equipo acaba de recibir la confirmación. Nuestro contrato fue cancelado anoche a las 8:02. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Charolas de champán intacto quedaron abandonadas en las mesas de lino. El ramo de Camila se deslizó de su mano y golpeó el suelo con un ruido sordo. Javier miró el anillo en su dedo como si perteneciera a alguien más. A su alrededor, la imagen perfecta se deshacía, flores marchitándose en el calor, invitados escabulléndose en silencio. Y el peso de una verdad aplastante, todo había sido prestado. Y el prestamista había cerrado la cuenta. Para cuando los primeros motores de autos arrancaron, la boda ya había dejado de existir. Solo quedaba el eco y la vergüenza silenciosa de quienes construyeron su celebración sobre la generosidad de alguien más. Ya casi llegaba a la autopista cuando lo vi por el retrovisor Javier corriendo por el camino.
con la chaqueta del smoking a medio desabotonar, polvo levantándose tras sus zapatos. Contra mi mejor juicio, reduje la velocidad y me estacioné en el lote de grava cerca de la cerca. Llegó sin aliento, con las manos en las rodillas, el rostro sudoroso y lleno de incredulidad. ¿Por qué hiciste esto? Mamá jadeó. ¿Por qué me humillaste así? Me apoyé en la puerta del auto, sintiendo el metal cálido bajo mi palma. No te humillé. Dije con calma. Solo dejé de pagar por tu ilusión. Me miró como si hubiéramos hablado en otro idioma. Podrías haber hablado conmigo. Podríamos haberlo arreglado. Lo intenté, dije. Cada llamada, cada mensaje que ignoraste. Querías ser el hombre que ellos querían. Y casi lo logras. Hasta que llegó la cuenta. Dio un paso más cerca. Su voz temblando. Has arruinado todo. Los padres de Camila nunca me aceptarían, lo interrumpí. Solo querían lo que salía de mi cuenta, no de mi corazón. Abrió la boca, pero las palabras titubearon. La rabia en su rostro dio paso a algo más pequeño: miedo, tal vez, o vergüenza. Por favor, susurró. No quería que llegara tan lejos, solo quería que estuvieran orgullosos de mí. Suspiré. Querías una familia sin mí. Ahora la tienes, sin mi dinero también. El viento levantó un mechón de su cabello, y por un segundo vi al niño que solía ser el que llegaba corriendo a casa con las rodillas raspadas, sosteniendo dibujos para el refrigerador. Ese niño habría sabido decir gracias. Tocó la manija de la puerta. No podemos empezar de nuevo, negué con la cabeza. Aún no. Primero tienes que empezar contigo mismo. Por un momento, se quedó allí, en silencio, y luego retrocedió. Encendí el motor. El sonido rompió el aire quieto entre nosotros. Cuando doblé hacia la carretera, el viñedo desapareció en el retrovisor, reduciéndose a un borrón de oro y polvo. Javier se quedó solo en el estacionamiento, con las mangas del smoking colgando sueltas, mirando el auto hasta que se perdió de vista. El invierno se asentó sobre Guadalajara como un chal gris suave. El jardín detrás de mi casa parecía más pequeño bajo la luz fría, pero la lavanda seguía en pie, frágil y valiente, bajo una capa de escarcha. Había aprendido a mantener la tierra removida incluso cuando nada parecía crecer. Eso hacía más fácil creer en la primavera. El correo llegó más tarde de lo usual esa mañana, con un sobre entre catálogos y facturas de servicios. Reconocí la letra de inmediato, clara, deliberada, como si cada palabra fuera su última oportunidad. Me senté junto a la ventana de la cocina, con el vapor subiendo de mi té, y lo abrí. Mamá, comenzaba, me mudé de la casa de los Guzmán. Camila y yo nos separamos hace 2 meses. Resulta que queríamos vidas diferentes. Ella quería quedarse en su mundo. Yo necesitaba ganarme el mío. El papel tenía un leve olor a aserrín. Escribió sobre una empresa de renovaciones en la que se había unido, con horarios largos pero trabajo honesto. Dijo que estaba aprendiendo a vivir con lo que ganaba, a equilibrar cuentas que ya no necesitaban mi mano. Ahora entiendo lo que intentabas enseñarme. Decía la siguiente línea: que el dinero dado sin gratitud se convierte en permiso, no en amor. Perdón por tardar tanto en verlo. Espero que estés bien. Las palabras se difuminaron ligeramente donde la tinta se había presionado demasiado. Doblé la carta siguiendo sus pliegues naturales y abrí el cajón donde guardaba el viejo cuaderno de mi esposo. Entre sus páginas, donde terminaban las columnas de números, deslicé el papel, afuera. El viento se movía suavemente entre las ramas secas, soltando algunas hojas congeladas. Las vi caer, lentas y silenciosas, hasta que desaparecieron en la tierra. Luego tomé mi abrigo. Salí al frío y comencé a podar los tallos muertos, haciendo espacio para lo que pudiera crecer después. La primavera regresó al Valle de Parras en colores suaves, primero verde, luego dorado, y el rubor delicado de las vides despertando tras el invierno. El viñedo se veía diferente ahora. El viejo letrero había sido reemplazado por uno que decía Gala de la Fundación Clara Méndez.
Llegué temprano, con la grava crujiendo bajo mis zapatos como aquella otra tarde, aunque el aire se sentía más ligero esta vez. Los voluntarios se movían entre las mesas, arreglando tulipanes blancos en jarrones de cristal. El evento recaudaría fondos para becas madres solteras regresando a estudiar. Mujeres que, como yo alguna vez, aprendieron a construir estabilidad desde el silencio, adentro del salón. Las risas fluían con facilidad. Un trío de jazz tocaba algo lento, amable. Estaba cerca del balcón, dejando que la luz del atardecer rozara el borde de mi manga, cuando escuché una voz detrás de mí. Mamá. Javier estaba allí, vestido simplemente con un traje gris, sin corbata, sin pretensiones. El tiempo lo había suavizado. Sostenía un pequeño sobre en la mano. Quería darte esto, dijo. Adentro había un cheque personal 50,000 pesos. La nota en la línea de memo decía, primer pago. Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi al niño que me decepcionó, ni al hombre que me olvidó, sino a alguien intentando reconstruir en silencio. Revisé mi celular. Ese día, dijo, su voz baja. Desde entonces, he estado revisando mi conciencia. Sonreí levemente. Entonces tal vez por fin estamos en paz. Asintió, con los ojos brillando, y juntos nos volvimos hacia la terraza. El sol comenzaba a ponerse detrás de las vides, derramando su oro sobre todo lo que tocaba. Por primera vez, no sentí la necesidad de mirar atrás. La luz era suficiente.